Jueves 24 de abril de 2025, emisión número 746 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema, el asunto que vamos a revisar hoy es un episodio que ya estaba prácticamente olvidado de la memoria histórica en Colombia, pero revisando archivos y en esta incansable e infatigable labor que hemos venido desarrollando de traer a la memoria colectiva nacional hechos sucedidos en torno a la violencia tripartidista y al gran daño que el Partido Comunista, por medio de sus brazos armados y sus cuadros políticos, le ha causado al país. Ponemos en primer plano un hecho que ocurrió en octubre de 1960 por orden del terrorista comunista Juan de la Cruz Varela en el municipio de Villarrica, Tolima. Y este hecho ocurrió exactamente un mes después que este mismo bandido comunista había ordenado a otras cuadrillas bajo su dirección que asesinaran a sus propios hermanos en el municipio de Vistahermosa, perdón, de San Juan de Arama, Meta, a donde se habían desplazado producto de las persecuciones que él mismo les había hecho porque no se aliaban al Partido Comunista. En este caso es un atentado terrorista de gran calado ordenado por este sujeto, Juan de la Cruz Varela, contra un exguerrillero liberal que se había amnistiado en el gobierno de Rojas Pinilla, que había participado con Varela en algunos actos criminales, verbigracia, el ataque terrorista contra el caserío de la Concepción en el páramo de Sumapaz, que luego se desmovilizó y se integró plenamente a la vida política del país, pero que tenía una rivalidad eterna con Juan de la Cruz Varela, debido primero a que no se había vuelto comunista y segundo a que era muy amigo de los hermanos de Varela. Inclusive Varela había ordenado, que había dicho públicamente que él, Marcos Jiménez, era supuestamente el responsable de la muerte de los hermanos, lo cual no dejaba de ser un perverso acto de propaganda negra, ya que el autor intelectual de ese crimen de los tres hermanos Varela fue el propio Juan de la Cruz. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir la situación de violencia en Villarrica, Tolima, al cabo del primer año de gobierno de Alberto Lleras Camargo? Es un tema bastante largo, bastante complejo, hablar de la violencia en Villarrica por varias razones. Esta violencia inicia a gestarse desde finales de la década de 1940 con la muerte del liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Y cuando viene el gobierno de Rojas Pinilla, entonces se hace una amnistía para los bandoleros liberales y comunistas que delinquían en la zona. Los liberales se desmovilizan, no así los comunistas que se quedan bajo la dirección de Juan de la Cruz Varela y comienzan la construcción de la República Independiente del Sumapaz y alrededores, incluido Icononso y Villarrica en el oriente del Tolima. Entonces, cuando el gobierno Rojas Pinilla se ve obligado a entrar militarmente al enclave comunista de Villarrica, se logra teóricamente la pacificación. En apariencia, Juan de la Cruz Varela se retira de las guerrillas comunistas, lo cual no dejó de ser un estratagema que muchas veces la copiaron las FARC y que hoy en día la tienen en práctica con el cuento de que las armas no se entregan porque hasta que no se cumpla el proceso de paz no se pueden dejar las armas, y eso lo han hecho siempre los comunistas. Y se quedó ese enclave comunista allí, y los liberales, encabezados por este señor Marcos Jiménez, se dedicaron a la política abierta. Cuando vino el Frente Nacional,
Marcos Jiménez fue uno de los liberales que se comprometió en la región del Tolima, del oriente del Tolima, a evitar la violencia y a participar plenamente en los pactos que han hecho los dirigentes del Frente Nacional, algo que ya sabemos le causó muchísimo escozor a los comunistas. Y Juan de la Cruz Varela siguió delinquiendo con sus cuadrillas armadas, pero muy hábilmente se unió con Alfonso López Miquelsen en el MRL y se convirtió simultáneamente en diputado de la Asamblea del Tolima y representante a la Cámara en Colombia por el MRL, habida cuenta que en ese tiempo la constitución política de Colombia permitía que un representante a la Cámara o un senador fuera al mismo tiempo eh, diputado en un departamento y hasta concejal en un municipio. Así lo permitía la Constitución e inclusive para conseguir votos los concejales en las corruptelas que ha habido en Colombia y los diputados ponían cabeza de lista a algún politiquero corrupto conocido a nivel nacional. Y por eso Alfonso López y Carlos Lleras y otros fueron diputados de asambleas o concejales en municipios a los cuales nunca fueron, pero estaban en la cabeza y tenían un segundo en el renglón que los reemplazaba, y entonces era el que ejercía las funciones, pero la curul correspondía era al dirigente político conocido a nivel nacional. En, en ese escenario, Juan de la Cruz Varela siendo representante de la Cámara y diputado, tenía su cuadrilla de bandoleros comunistas armados que nunca se había desmovilizado, que había participado en la violencia en Villarrica y que era dirigida principalmente por un delincuente muy conocido en las FARC, entre los fundadores de las FARC, que llamaba Isauro Llosa, muy amigo de Guaracas y de Tiro Fijo y de José. Por esa razón, la violencia seguía latente y persistente en el oriente del Tolima. Y coronel, ¿cuál era la actividad política y terrorista de Juan de la Cruz Varela en el área de Villarrica, Tolima? Bueno, como ya lo vemos, este sujeto estaba en el Congreso de la República, supuestamente era un honorable congresista de representación del Tolima, pero tenía estructurada toda una organización delictiva en el páramo de Sumapaz, la zona del Duda, Uribe Meta, Lejanías, San Juan de Arama, con extensión ya inclusive hacia la República Independiente del Pato que se estaba formando, y contactos directos con las guerrillas comunistas de Tiro Fijo, sur del Tolima. En ese escenario, Juan de la Cruz Varela se ha dedicado a reclutar niños y a formar unas escuelas agrarias de construcción del proceso revolucionario, y lo llamaban los agraristas. Y había impuesto la norma que quien no tuviera vinculación directa con esas escuelas o con esas organizaciones agrarias entraba en ojeriza por los bandidos comunistas y lo asesinaban. Por eso vemos en la foto que así como en el Valle del Cauca, que esta foto corresponde ya, los corteros de caña estaban armados con escopetas, carabinas y revólveres, y los niños también ya hacían parte de esa organización, por mayor razón en el Sumapaz así lo eran. Verbigracia, el mono hoy, que para la época era un niño, ya era el estafeta predilecto de Juan de la Cruz Varela, al tiempo que su hermano mayor Noé era jefe de una cuadrilla de bandidos y cayó en combate con el ejército. Y pocos años después, cuando Tiro Fijo estructuró las FARC, el mono Jovoy se convirtió en su hijo predilecto cuando ya era un muchacho de 14 años de edad. Síntesis, uno de los productos de Juan de la Cruz Varela es el mono Jovoy.
Incidía la presencia de Efraín González en Santander para que se bajara la necesaria presión militar contra las cuadrillas de bandoleros armados del Partido Comunista dirigidas por Juan de la Cruz Varela en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Huila. Sí, es cierto. Ayer veíamos que unos años después, Juan de la Cruz Varela siguió cometiendo una cantidad de delitos, de crímenes de lesa humanidad en la zona donde tenía su feudo comunista armado, pero siempre quedaron en segundo plano porque los medios de comunicación le daban más trascendencia a la aparición del ELN, del EPL y otras facciones terroristas en distintas regiones del país debido a la espectacularidad de las acciones que acometían. En 1960, el mismo día en que Juan de la Cruz Varela ordenó cometer el atentado contra Marcos Jiménez, los diarios del país publicaron la primera foto que se conoció, que la vemos aquí en pantalla, de la cuadrilla de Efraín González y su pandilla en Santander. Y era que ya Efraín González estaba sembrando el terror en el sur de Santander y el occidente de Boyacá, en la zona esmeraldífera, eh, con el contubernio de algunos sectores del clero católico. Y en esa pugnacidad, porque estamos hablando de 1960, en plena efervescencia de la violencia tripartidista, que erróneamente se llamaba bipartidista, pues daban mucha más noticia las acciones criminales de conservadores y liberales que las que estaban cometiendo progresivamente los comunistas. Además, porque los asaltos de Efraín González eran numerosos, monstruosos crímenes de 15, 20 personas. En cambio, Juan de la Cruz Varela estaba desarrollando era una eliminación sistemática de uno por uno de sus adversarios. Y el departamento del Meta, por ejemplo, donde fueron asesinados los tres hermanos Varela, no tenía la trascendencia publicitaria que sí lo tenía Santander por el tema petrolero y el tema pecuario, la ubicación en el Magdalena Medio, y Boyacá, obviamente por el tema de las esmeraldas. Entonces, así como veíamos ayer que el EPL y el ELN opacaron un poco la realidad de lo que estaba tejiendo el Partido Comunista con su brazo armado y le permitieron construir en forma clandestina las repúblicas independientes comunistas y avanzar en el proceso revolucionario marxista-leninista. Infortunadamente, la acción de Efraín González y sus cuadrillas causó el mismo efecto, ya que pasó a ser un primer plano y como vemos, ese mismo día fue más importante para medios de comunicación publicar la foto de la cuadrilla de Efraín González que ir al fondo de lo que estaba pasando en el Tolima con Juan de la Cruz Varela y sus cuadrillas. Mi coronel, ¿cuál era el tipo de noticias publicadas a diario por los medios de comunicación en torno a la violencia tripartidista en octubre de 1970, cuando ya avanzaba el tercer año de mandato de Alberto Lleras Camargo? Pues la violencia era tripartidista, obviamente, era el pan nuestro de cada día en cada una de las regiones. Vemos que en el municipio de Yotoco Valle fue capturado o fueron capturados cuatro bandoleros de una cuadrilla que ha sembrado el terror en la región. Y entre ellos estaba Alberto Avilés, alias Reflejo, quien sembró de sangre y miedo mucha zozobra en esa región. Otro, José Marín, alias el Apedreado, y Rafael Oliveros Murcia, alias La Muerte. Como vemos por los mismos apodos que tenían estos bandidos, sus acciones criminales eran muchas, tenían varias órdenes de captura por hechos criminales y al mismo tiempo en la ciudad de Cali estaban ocurriendo otros hechos violentos. Entonces era el reflejo de un país en descomposición
de una dirigencia política a la que le ha quedado grande establecer la conducción del Estado y mantener la paz y la tranquilidad entre los colombianos, pero lo enmascaraban con el cuento del Frente Nacional y de el acuerdo bipartidista liberal conservador para resolver los problemas políticos y sociales, mientras en realidad en las áreas regionales del país sucedía una violencia tripartidista en creciendo, pero el discurso de los dirigentes seguía siendo mentiroso y engañoso, aduciendo que se estaba gestando la paz que no haya logrado el general Rojas Pinilla. Y por el contrario, todos los días salían noticias en los medios de comunicación atacando al general Rojas Pinilla, que tenía millones de pesos en sus cuentas, que se había robado el presupuesto, que había promovido la violencia, pero eso era instigado desde los dos partidos políticos que tenían como misión opacarlo y ocultar sus propias intenciones y sus propios pecados, como este de Efraín González, y no hacer nada frente a los comunistas como Juan de la Cruz Varela, que estaba destruyendo el Sumapaz y el oriente del Tolima. ¿Quién era Marcos Jiménez, alias Tominejo, y cuál era la razón para que Juan de la Cruz Varela ordenara su asesinato? Ya lo decíamos un poco en el preámbulo, cuando es asesinado Gaitán, varios sectores radicales del Partido Liberal que se declararon gaitanistas se levantaron en armas. Y no porque fuera una cosa espontánea, que es otro cuento que nos han venido echando los violentólogos en Colombia como Alfredo Molano, Jorge Enrique Botero y todos los amigos de las FARC, y desde luego los comunistas como Medófilo Medina, Carlos Medina Gallego y otros sujetos a los cuales en la Universidad Nacional les han pagado ingentes recursos del presupuesto nacional para que mientan y escriban una historia amañada contra Colombia. No, el Partido Liberal tenía un sector radical que siempre había querido continuar en armas porque era que eso les daba réditos a ellos. Y la violencia después de la guerra de los 1000 días nunca se acabó. Siempre permaneció latente y hubo muchas vendetas entre liberales y conservadores parciales en todo el país, pero las hubo. Entonces, la muerte de Gaitán lo único que hizo fue darle paso a algunos de ellos para que formaran sus guerrillas. Entonces, en el Tolima, al oriente del Tolima, además de el asentamiento comunista de la expropiación de tierras que había organizado Juan de la Cruz Varela, Erasmo Valencia y otros delincuentes, había unas guerrillas liberales entre las que estaban sus cabecillas Pedro José Acosta, Marcos Jiménez y Salvador Castellanos. Ellos delinquieron muy cerca, especialmente durante el gobierno de Laureano Gómez. Inclusive, cuando se produjo el asalto al caserío de la Concepción, que queda en la parte alta de Cabrera, cerca de una pista que luego construyó el general Rojas Pinilla para llevar transporte aéreo a la región, en pleno páramo del Sumapaz. Ese caserío de la Concepción lo habían construido las fuerzas militares con los campesinos para darle una identidad a la región. Fue asaltado y destruido por Juan de la Cruz Varela y Marcos Jiménez, Varela por el Partido Comunista y Marcos Jiménez por el Partido Liberal. Pero cuando Rojas Pinilla ofreció la amnistía, los tres sujetos, Pedro Acosta, Marcos Jiménez y Salvador Castellanos, estuvieron reunidos en Bogotá varias veces con dirigentes e inclusive se encontraron con el general Duarte Blum y acordaron la desmovilización. Y producto de esa desmovilización, Juan de la Cruz Varela muy hábilmente aprovechó también la estratagema comunista de aparentar la desmovilización de ellos. Y quien le sirvió de mediador a todos los bandidos, tanto liberales como comunistas, para hacer esa supuesta desmovilización, fue el suegro del después presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, y abuelo de otro presidente de la República, Andrés Pastrana. Me refiero al dirigente liberal Carlos Arango Vélez.
Entonces, como vemos, siempre los politiqueros corruptos y descompuestos de Colombia han estado metidos en el cuento de la paz, legitimando bandidos. Eh, Cuando se separó este sujeto Jiménez de Juan de la Cruz Varela, se hizo cercano a las fuerzas militares y había un bandido comunista que era el que le seguía en línea a Juan de la Cruz Varela, que era Isauro Llosa, alias el mayor Llosa. Este delincuente ya era un sujeto de más de 40 años de edad para la época y había sido el jefe de las guerrillas comunistas y la mano derecha de Varela en muchos crímenes. Inclusive eh, se escapó de la cárcel de Villarrica en complicidad con los guardianes de ese centro penitenciario y era buscado por las fuerzas militares. Entonces hicieron varias operaciones y el señor Jiménez, Coronel. Marco Jiménez, se pasó de una cuadrilla a la otra y ayudó al ejército a buscar a Llosa y a sus bandidos. Y Juan de la Cruz Varela le advirtió que lo iba a matar y efectivamente cuando Varela ordenó asesinar a sus hermanos y se sintió cogido, envió varios pasquines a diferentes medios de comunicación diciendo que el responsable del asesinato de sus tres hermanos no era él, Varela, sino que ha sido Jiménez inventándole un hecho que no ha cometido con el fin de ponerlo en ojeriza y luego mandarlo matar, aduciendo que era venganzas entre ellos. Esa era la mentalidad siniestra de Juan de la Cruz Varela, a quien la Universidad Nacional lo presenta como un gran líder agrario y los comunistas lo han venido metiendo por medio de documentos en la historia como si fuera una gran persona y en realidad era un bandido. ¿Cómo reaccionó el directorio liberal de Villarrica, Tolima, ante las graves e irresponsables afirmaciones de Juan de la Cruz Varela contra Marcos Jiménez, alias Tominejo, en el momento en que la noticia nacional era que el parlamentario comunista del MRL había ordenado asesinar a sus tres hermanos en el departamento del Meta? Pues los señores Mario Eduardo Corredor, presidente del directorio liberal de Villarrica, Oliverio García, vicepresidente, Elías Bermejo, el tesorero, y Jesús Borges, el secretario, enviaron un documento, una carta muy clara y concreta, corta y sustanciosa a los medios de comunicación, en la que dijeron palabras más, palabras menos, que frente a las malévolas y cínicas declaraciones que hizo en la Cámara de Representantes el jefe comunista del Sumapaz y otras regiones, Juan de la Cruz Varela, contra Marcos Jiménez, ciudadano liberal, ampliamente conocido como propulsor de la paz y amigo y defensor del Frente Nacional. Además, lo calificaron de ser respetuoso de las instituciones democráticas, que estaba dedicado a las labores agrícolas y a colaborar con las autoridades de la región. Presentaron una protesta muy enérgica contra lo que había dicho Varela, porque decían que era simplemente un antifaz comunista de los crímenes y las persecuciones que estaba cometiendo contra el liberalismo en esa zona y en nombre de la bandera moscovita. Así le dijeron de frente. Y decían que las consignas provenientes de Moscú eran satánicas, que Varela las desarrollaba al dedillo y que estaba cometiendo asesinatos colectivos de sus propios hermanos. Eh, Le agregaban que ni siquiera la propia sangre respetó para pagar con ella vidas de honestos liberales y que prefirieron el sacrificio antes de claudicar. Eh, que al mismo tiempo se han dirigido al gobierno nacional para exigirle al señor Lleras Camargo que actuara acorde con la ley frente a las reales conductas de este delincuente Juan de la Cruz Varela. Como vemos, una carta muy fuerte, un documento histórico de una realidad
bastante grave, de la cual coincidencialmente el señor de Rux ni siquiera lo menciona en la supuesta verdad histórica del conflicto, porque el propósito era lavarle la imagen a los comunistas y a su brazo armado, las FARC. ¿Y cómo informaron los medios de comunicación la noticia de que el bandolero comunista Juan de la Cruz Varela ordenó asesinar en Villarrica, Tolima, al dirigente político regional y exguerrillero Marcos Jiménez, alias Tominejo, en octubre de 1960? Pues anteayer habíamos visto, respecto a Juan de la Cruz Varela, que una vez ordenó asesinar a sus hermanos, se dirigió lance en ristre a los medios de comunicación, negando todo y antes acusando a los medios de desinformar, trasladándole la responsabilidad de ese crimen a otros. Y en el Congreso de la República hubo un debate muy fuerte encabezado por Durán Duzán, el liberal Hernando Durán Duzán, en el cual señaló que los comunistas sí se han metido a los llanos, y Varela, en un par de debates, muy hábilmente se salió por las ramas, le echó la culpa a los demás, como es la característica de los comunistas, y en el segundo debate fue mucho más vehemente contra el señor Marcos Jiménez, quien ha sido, ya sabemos, su compañero de andanzas criminales, pero que como se había volteado a favor de las instituciones, Varela lo tenía en la mira para asesinarlo y ya lo había amenazado de muerte varias veces. Por esa razón, los dirigentes del directorio liberal de Villarrica se manifestaron en que el señor Jiménez estaba en ojeriza y que podría pasarle algo. Pues le pasó. 2 días después de la publicación de esa carta, estando el señor Jiménez con su hermano en un vehículo, fue atacado por unos sicarios enviados por Juan de la Cruz Varela a asesinarlo, y quedó gravemente herido. El hermano salió ileso. Fue necesario trasladado urgentemente de la región del Alto del Roble, una vereda de Villarrica, a un centro médico muy importante en Girardot, donde inició una penosa y difícil recuperación, porque al final al final su existencia terminó debido a este acto criminal un poco tiempo después. Eh, Fue un hecho bastante sonado en la región, pero que, como ya dijimos, por razones diferentes en los medios de comunicación, no tuvo el cubrimiento. Sin embargo, se publicó la foto de Marcos Jiménez en el año 53, cuando había pertenecido a las guerrillas liberales y había estado conversaciones con dirigentes nacionales aclimatando el proceso de paz del presidente Rojas Pinilla. Eh, Hecho muy lamentable, pero que los medios de comunicación lo publicaron, inclusive con fotos, y lo traemos hoy para colocarlo en el tablero con toda la información que hay en diferentes documentos, probando que Juan de la Cruz Varela tuvo que ver muchísimo en este atentado terrorista, y que corrobora su intención y la de su partido de eliminar cualquier vestigio de oposición al comunismo, no solo en el Sumapaz, sino en el resto del país, porque esa era una directriz del Partido Comunista a todas sus estructuras legales e ilegales: asesinar liberales y conservadores que se opusieran a su proyecto en las zonas de influencia de las guerrillas comunistas. Coronel, ¿cuál fue la reacción de las autoridades civiles en el departamento del Tolima tras el sangriento atentado de bandoleros comunistas contra el dirigente liberal Marco Jiménez en el municipio de Villarrica? A 2025, cada vez que ocurre un hecho de violencia o un hecho crítico, un hecho grave, delictivo en Colombia, escuchamos una frase que se volvió trillada: exhaustiva investigación, rigurosa investigación, caerán los responsables, les caerá todo el peso de la ley. Pero en la realidad eso nunca ocurre. Igual sucedió con el gobernador del Tolima, Alfonso Palacio Rudas, que en ese momento declaró públicamente que iba a llevar más tropa a la región,
y que el crimen de ese gran ciudadano no quedaría impune. Y lo cierto es que Juan de la Cruz Varela sí quedó impune y nunca pagó por ese delito. ¿Cómo evolucionaba la situación de desorden público en otras partes de Colombia durante el mes de octubre del 60? Bueno, coronel, ¿qué se me pegó esto? No sé qué pasa. Ya. Eh, la situación de violencia en el país seguía complicada y hechos muchísimos lamentables. Por ejemplo, mientras el señor Juan de la Cruz Varela ordenaba asesinatos, Efraín González cometía otros crímenes en el área de su incidencia y estaban creciendo diferentes guerrillas. Por ejemplo, el MOEC en el Valle del Cauca iba creciendo paulatinamente. La violencia seguía fuerte en muchas regiones, especialmente en las zonas cafeteras. Cerca de Santa Marta, una patrulla eh, de aduanas y la Policía Nacional capturaron una motonave de bandera española llena de armas de fuego que venía con destino a los grupos armados en Colombia. Entonces quiere decir que había dirigentes políticos, empresarios que financiaban todo eso de la violencia tripartidista y que las mafias internacionales de tráfico de armas estaban muy ligados con lo que ocurría en Colombia. Y en Ibagué, donde estaban detenidos una cantidad de bandidos de diferentes pelambres, todos sindicados por delitos de lesa humanidad, eh, se habían escapado una de las tantas fugas que ocurrieron en ese tiempo y se había actuado con prontitud por parte de la justicia y fueron condenados varios guardianes a varios años de prisión debido a su relación con delincuentes que se han escapado de ese centro penitenciario. Entonces, como vemos, muy compleja la situación de violencia en ese momento y la dirigencia política jugando a sacar ventajas eh, con el cuento del Frente Nacional, mientras los bandidos comunistas y los de otras pelambres seguían cometiendo delitos. ¿Qué sucedía en el escenario político de Colombia en ese momento? Ocurrió en octubre de 1960 otro de los tantos escándalos que ha habido en Colombia, porque al señor Lleras Restrepo se le ocurrió la funambulesca idea de que había que parar el Frente Nacional, que eso no tenía proyección, solo porque le convenía a él, inclusive que su candidatura presidencial debía ser para el 62 y no como estaba acordado en la sombra para el 66. Hubo sectores liberales que lo apoyaron, otros que no, y López Miquelsen feliz porque él era el que ha generado todo ese desorden y ya se sentía también presidente en el 62. Juan de la Cruz Varela en el Congreso incendiando todos los días con amenazas de violencia. Entonces se les ocurrió una brillantísima idea a la Dirección Nacional Liberal, en la cual estaba Turbay y otros sujetos de los que le han hecho daño al país, de que la mejor forma de acallar a Lleras Camargo, a Lleras Restrepo en el gobierno de su primo y en que no fuera a promover la finalización del Frente Nacional, porque eso favorecería a comunistas y a la NAPO y al señor Lleras, al señor López Miquelsen, entonces que le dieran la cartera de Agricultura y que fuera el ministro de Agricultura, y eso fue noticia nacional de los medios de comunicación de 2, 3 páginas, y Lleras Restrepo hablando de lo divino y lo humano, un tipo que jamás había sembrado una arveja en un herbario para una tarea en un colegio, hablando de que ser el ministro de la Agricultura en Colombia y el conocedor del agro. Por eso andamos como andamos, y ese es un ejemplo de la corruptela en este país. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo colombiano, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas que se apoderaron del crimen político del país a finales de la violencia tripartidista en la década del 60.
Un segundo, mi coronel, que aquí se me enredó esto. Vamos a buscar el archivo. Se me enredó la cosa. Ya lo localizamos y lo colocamos en... No, se me perdió. Un segundo, que tengo un problema técnico que nos está enredando la... Pero ya lo localizamos y lo ponemos. Este es... mm, no, no está dando guerra a la tecnología. Vamos a ver. Adelante, mi coronel. Paso a dar lectura de los comentarios analíticos del señor coronel Vicencio Ortiz Cadena. Más que pensar en Juan de la Cruz Varela como un líder político que es mostrado por la literatura amañada de quien relata su quehacer, en donde describen a un líder campesino que se dice luchó por tierra para campesinos y colonos. Es de anotar que este sector del Sumapaz fue un área de una gran batalla, de un gran batallar de la insurgencia en Colombia, pues es desde allí que la cuchilla de Altamizal es el corredor estratégico de la guerrilla, donde existe hoy todavía una línea imaginaria de Estado e insurgencia. La afirmación
según la cual la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores de origen y la perduración del conflicto armado. Varela veía la lucha por la tierra como la reivindicación máxima y la solución primaria de los problemas de los colonos y la organización de la base como la forma de lograrlo. Su ventaja entre los suyos era saber leer. Para la época era un gran acontecimiento. Para entonces, un campesino pidió que lo acompañara a una reunión de colonos. En esa reunión le solicitaron a Juan de la Cruz que les ayudara a escribir el acta de declaración en la que establecían que los territorios o terrenos baldíos debían ser de los campesinos que trabajan la tierra. Desde ese día entró al movimiento agrario donde conoció a Erasmo Valencia, con quien tuvo una gran amistad. Erasmo fue un dirigente socialista que creó un movimiento propio que tuvo como base a los colonos del Sumapaz. Juan de la Cruz se convirtió en el secretario de este movimiento, donde aprendió las ideas socialistas. En el seno del movimiento se formó una escuela política que Varela denominó el liberalismo agrario. Se trataba de una combinación de reivindicaciones socialistas y liberales en torno a la tierra. Al morir Gaitán en 1948, Juan de la Cruz en ese entonces seguía siendo liberal, pero al estallar la violencia en el Sumapaz, comenzó a acercarse a los comunistas. Erasmo Valencia murió en 1949, por lo que Varela tuvo más responsabilidades al interior del movimiento y a la vez lo convirtió en blanco de la persecución conservadora y finalmente decidió ingresar al Partido Comunista en 1950 para que le ayudaran con la organización de los campesinos del Sumapaz. Desde 1958 se conformaron en Sumapaz grupos de guerrilleros liberales limpios, quienes, aduciendo una pureza ideológica, se dedicaron a perseguir a los comunistas o sucios. Los limpios del Sumapaz estaban bajo la orientación del terrateniente y reconocido dirigente liberal Antonio Vargas, también diputado a la Asamblea de Cundinamarca, y de jefes guerrilleros como Marcos Jiménez, jefe del directorio liberal de Villarrica, quienes actuaron con el beneplácito de las autoridades locales. En 1958, Juan de la Cruz fue diputado a la Asamblea de Cundinamarca y en 1960 se presentó como suplente de Alfonso López Miquelsen a la Cámara de Representantes por el Movimiento Revolucionario Liberal. En 1966, Juan de la Cruz fue asesor del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria para el Sumapaz y siguió la lucha desde el Congreso. Como vemos, de bandolero a legislador no hay ni un paso y no nos sorprendemos que guerrilleros de las FARC hoy estén en el Congreso de Colombia. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, Vicencio Ortiz Cadell. Bueno, muchas gracias. Lo que dice Vicencio tiene que agregarle que fue que siguió de senador y oigan ustedes esa barbarie, esa barbaridad. Fue asesor del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Quiere decir que las FARC ya han tenido participación en la decisión de la política agraria en Colombia desde siempre. Entonces uno se pregunta por qué en Cuba tuvieron que hacer otro punto de la agenda
con el tema agrario, si ya Juan de la Cruz Varela supuestamente participó en la construcción de ese proceso. Vimos también que en el gobierno de Lleras se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y que Juan de la Cruz Varela participó en eso. Y vimos también aquí el testimonio de Jaime Guaracas, que nos cuenta que en la cuarta conferencia de las FARC, Juan de la Cruz Varela participó como uno más de los miembros de de las FARC en esa conferencia. Entonces, ¿a dónde está el cuento de los comunistas y sus cómplices que dicen que Varela era un líder agrario y un campesino que no tenía nada que ver con la violencia? Si es que además de ser promotor, siguió instigándola y aprovechando esa doble condición que le permitía estar en esos estamentos. Llegamos al final del ejercicio de hoy. Mañana tendremos un nuevo episodio de la violencia propiciada por Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz. Y esta noche tendremos un episodio interesante de análisis de la situación electoral actual de Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias.